Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de poder predicar el Evangelio de Jesucristo en esta plaza pública, que el Señor nos permite poder hablar de Jesucristo, ya porque sabemos que la salvación solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo, ya que no es a través de la religión, no es a través de filosofías, tampoco es por el conocimiento, sino que es la salvación proviene de una sola persona, y esa persona es Jesucristo de Nazaret. Dice la Escritura que las personas serían salvos por la locura de la predicación. Ya no es algo de solamente conocimiento. ¿Cuántas personas quizás han leído diferentes tipos de libros? Quizás han leído e incluso la Biblia la han leído, pero no han entendido nada de la palabra del Señor. Entonces es tan importante conocer a la persona más importante que ha venido acá a la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya pueden haber personas quizás que digan, no, para mí esta persona es la más importante en la historia, pero pensemos un momento cómo en la línea del tiempo podemos ver el antes y después de Cristo, porque fue un acontecimiento tan importante para las personas que haya venido Jesucristo acá a la tierra. Vemos a Jesucristo marcando el comienzo ya de la nueva era o de los nuevos siglos. Por algo está el antes y después de Cristo. Entonces vemos a Jesucristo. Ya Jesucristo no es un personaje inventado, sino que Él realmente existió. Él fue una persona que vino acá a la tierra, pero no era cualquier persona. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis en el libro de Isaías dice que Él mismo vendría y nos salvaría. Entonces vemos a Jesucristo que irrumpe en el tiempo, acá en la tierra, con un propósito eterno, con un propósito, querida persona, que quizás muchos no valoran lo que Cristo vino a hacer acá a la tierra, pero Él, por amor, como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos cómo Cristo irrumpió acá en la tierra, Él no teniendo necesidad de hacerse hombre para morir por nuestros pecados. Él solamente lo hizo por una muestra de amor para con nosotros, para que nosotros pudiéramos obtener esta salvación tan grande que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que por la sangre de Cristo nosotros somos lavados y limpiados. Podemos ser redimidos por ese sacrificio que Cristo vino a hacer acá a la tierra, y también porque Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Coménteme usted, querida persona, si alguna vez ha escuchado a alguien que ha podido resucitar por sí solo. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, en la Biblia cómo Jesús hizo resucitar, por ejemplo, a Lázaro, a la hija de Jairo, ¿ya? Pero Cristo lo hizo resucitar. En cambio, Cristo, como dice la Escritura, dice que Él mismo tomaría su vida. Él desde la muerte, Él podía volver a la vida solamente por el poder de Él, porque Él es Dios. Entonces imagínense, Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería su predicación.
¿Por qué? Porque nadie ha podido resucitar de los muertos por Él mismo. Entonces, querida persona, no estamos hablando de una persona mitológica, no estamos hablando de una persona que sea de una leyenda, sino que estamos hablando de Cristo, que Él hace más de 2000 años atrás vino acá a la tierra con un propósito. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, viendo Dios el destino de cada uno de nosotros, porque tenemos que saber, querida persona, que hay un infierno eterno y un cielo eterno. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro destino es ir a ese infierno eterno. Pero la Escritura nos habla y nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso quiere Cristo, querida persona. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero muchas veces las personas no quieren tomar este regalo de Dios. Dice la Escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. No es por obra suya, querida persona. No es porque usted se crea bueno o haga buenas obras, usted va a ser salvo. Solamente la obra de Cristo es la que nos puede salvar de la condenación eterna. Dice la Escritura que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces acérquese a Dios, querida persona. Dice la Escritura que el Señor está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz, Él entrará a Él y cenará con Él y Él conmigo, dice la Escritura. Entonces vuelvas a Dios, querida persona. Dice la Escritura que si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el tiempo aceptable para Dios, para que usted se acerque a Dios. Se acerca a Dios, querida persona. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vuelves a Dios, querida persona, y siga escuchando más palabra del Señor. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos amigos. Les saludamos en esta hora de la tarde-noche. Para nosotros un gran honor de parte del Señor el poder predicar en estos espacios públicos, sabiendo, querido amigo, que el único medio que Dios utiliza para que el hombre conozca al Dios de la gloria es el Evangelio de Cristo. La Biblia dice y testifica aquello ahí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 19, verso 21, nos habla con claridad de que a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, para nosotros los predicadores del Evangelio, que nos detenemos en diferentes plazas, parques, nos detenemos a predicar porque sabemos que el único medio que Dios va a utilizar para que alguien
conozca la salvación, para que alguien pueda conocer al Dios verdadero, es a través de la predicación. Y nosotros tomamos estos lugares públicos para anunciar el Evangelio, porque a Dios gracias que contamos con una libertad de expresión, con una libertad de reunión, y hacemos uso de esa libertad. Pero más que eso, querido amigo, nosotros nos detenemos acá a predicar, porque ese es el mandamiento de Dios. Ese es el mandamiento de la Escritura. Así nos mandó el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, que nos dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos a todas las naciones. O sea, Dios quiere que el hombre le conozca profundamente. Esto no lo puede hacer la religión. Cristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio y a hacer otros discípulos. En cambio, la religión simplemente busca seguidores, busca adherentes, busca feligreses, busca número. En cambio, el Evangelio quiere que el hombre sea un discípulo, un seguidor de Cristo. ¿Qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Es por eso que nosotros nos detenemos a predicar la palabra de Dios, porque Dios no solamente quiere que tú sepas de la existencia de Dios. Santiago ahí en el capítulo 2 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, es bueno que el hombre reconozca que existe un creador. Es bueno que el hombre acepte que hay un creador del universo. Pero no basta con creer que Dios existe. No basta con creer que existe una divinidad que creó todo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero mira lo que dice Santiago luego. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué significa esto, amigo? De que no basta con ser creyente en Dios. Teológicamente a eso se le llama ateísta. No basta con que alguien sea ateísta, es decir, que es creyente en Dios. No basta que tú digas, soy creyente en Dios. Hay mucha gente que piensa que porque cree que existe una divinidad, que a partir de esa conclusión, de esa convicción, van a ir al cielo. No, querido, porque también los demonios saben que existe un creador, saben que existe, ya los demonios saben que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no basta con decir que existe una deidad, que existe Dios, sino que lo que la persona tiene que hacer es rendir su vida a este Dios que hizo todas las cosas. Es por eso que nosotros venimos a estos lugares, para que tú conozcas el Evangelio. Somos llamados por Dios a anunciar el Evangelio a las calles. Y debes entender que no basta con que tú creas que existe una deidad, que existe un creador. Ya es bueno que no seas ateo. El Salmo 53, el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el ateo, el escéptico, el agnóstico se encuentra en una posición peor que la de un demonio. Porque por último, el demonio sabe que Dios existe, aunque se revela hacia ese creador. Ahora bien, queridos amigos, es una bendición que tú creas que Dios existe, pero tú tienes que saber quién es ese Dios, qué hizo ese Dios por ti. Si tú miras la creación, por ejemplo, si tú miras la misma creación te va a dar la señal de que alguien tuvo que haber hecho esto. La ley causa y efecto. Si existe este universo, si existe este planeta, esto no pudo haber venido por el azar. Hay detrás de esto un creador. ¿Quién es este creador? Es allí donde la Escritura te explica quién es ese creador. Pero tú solo por el método de observación, tú podrías llegar a concluir que existe Dios. Esto ya lo explicó claramente un
un naturista de allá de Inglaterra que se llamó William Paley. Y William Paley explicó claramente de que la ley causa y efecto nos puede señalar con total claridad que existe un creador. Ahora bien, queridos, eso no basta, como hemos estado explicando en esta predicación. No basta con que tú afirmes que existe Dios. Hay que conocer a este Dios que está revelado en las Sagradas Escrituras. El salmista David, en el Salmo 8, él dijo: cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oh, qué tremendo, amigo. Oye, al solo hecho de observar la creación, al solo hecho de analizar, por ejemplo, cómo es el cuerpo del ser humano, al solo hecho de mirar la cordillera, la luna, las estrellas, sin lugar a dudas, podemos llegar a la conclusión que Dios existe. A eso se le llama la teología natural, muy desarrollada por algunos teólogos de la Edad Media. Pero, queridos amigos, la teología natural solo te puede indicar que existe un Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras que te muestra, que te dice, que te revela quién es ese Dios que dice... Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Imagínate, amigo, en la India hay más de 2 millones de dioses. Pero la Biblia no me habla de esos dioses. Por allá tenemos en Asia, tenemos una cantidad de dioses que sostienen diferentes culturas asiáticas. Mas la Biblia nos habla del Dios eterno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que planeó, querido amigo, crear al ser humano y crearlo de manera distinta al resto de la creación. Por lo tanto, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, que es viva y eficaz, allí recién tú puedes conocer quién es este Dios. Esto nos permite analizar algo, de que debido a eso podemos concluir que por algo o por eso Satanás odia tanto la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos revela a Dios. La palabra de Dios nos revela al Dios eterno que existe en tres personas. El maligno coloca muchas distracciones, la televisión, las redes sociales, una serie de cosas, y la persona tiene una Biblia en su casa y, pudiendo conocer al Dios verdadero, prefiere ignorar la autorrevelación de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que Dios creó el universo, que Dios creó el planeta y que Dios creó de manera singular al ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 2, versículo 7. Amados, a los ojos de Dios eres una criatura especial de Dios. Tienes la imagen de Dios, tienes la semejanza de Dios. Dios te creó de una manera particular. Dios te dio una inteligencia, Dios te dio una conciencia que de repente no se use en otra cosa, pero Dios te creó de manera especial. Dios te dio sentimiento, Dios te dio voluntad, Dios te hizo diferente al resto de la sociedad. Ahora, ¿cuál fue el problema del ser humano? El problema del hombre fue y es el pecado.
Si bien es cierto, tenemos hartos problemas en la sociedad. Aquí en Chile tenemos un gran problema de delincuencia, de seguridad, problemas económicos, problemas de inflación, una serie de problemas que están en nuestra sociedad. En el mundo tenemos el problema del globalismo, de un control pero terrible de los poderes fácticos que cada vez quieren controlar más a la humanidad. Nos tienen llenos de cámaras para poder controlarnos más. Pero el gran problema de la humanidad no es ese, que eso en realidad son problemas. Pero el gran problema del hombre es, querido amigo, el pecado. Ese es el gran problema del ser humano. Ese es el gran problema del hombre. El pecado nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 23. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y un largo etcétera. Querido amigo, el pecado nos separa de Dios. Imagínate. Dios creó al hombre de una manera extraordinaria, lo creó de una manera especial, lo creó de una manera distintiva, pero el ser humano se rebeló contra los designios de Dios. ¿Qué indica esto, amigo? Que Dios le dio al ser humano algo que se llama el libre albedrío. O sea, este Dios glorioso podría haber creado seres autómatas. Dios podría haber creado a un ser humano que solo pudiese hacer el bien. Dios podría haber creado a un ser humano que solo hiciese por obligación, por determinación, lo que Dios quería. Pero Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los creó con libre albedrío, libre voluntad. Es decir, Dios lo creó con la capacidad de escoger, con la capacidad de elegir. Así es, amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa esto, amigo? Que las personas que conozcan a Dios, que se vuelvan a Dios, que se conviertan a Dios, se van a volver no por obligación, no porque Dios los haya obligado, sino que porque ellos en su libertad habrán decidido, por obra del Espíritu Santo, recibir a Cristo. Dios le dio la libertad a Adán y a Eva y ellos se rebelaron en contra de Dios. Génesis capítulo 3 nos relata la desobediencia de estos hombres. Hoy la desobediencia nunca ha sido una buena consejera. Nunca ha traído beneficio la desobediencia. ¿Cuántos años predicamos nosotros visitando la cárcel de Puente Alto? La torre número 1, la torre número 2, donde están los rematados. ¿Y cuántas de esas personas han tenido que decir: estoy preso porque desde pequeño no le hice caso a mi mamá? Estoy en esta condición porque no oí el consejo de mis padres. Amados, la desobediencia siempre ha sido un pésimo consejero. Queridos, la desobediencia tristemente trajo la ruina a la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios, que dotó a este ser humano, a este hombre y a esta mujer de capacidades, de dones, de talentos tan extraordinarios, Dios a ese mismo hombre le dio libre albedrío. Ese hombre se rebeló, ese hombre se fue en contra de los designios de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? La Escritura dice, querido amigo, de que producto del pecado fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Misericordia. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Piedad. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Amor de lo alto. Porque Dios no abandonó a esa humanidad que se había revelado en Adán, sino que por el contrario, amigo, Dios ideó un plan
y envió a su Hijo Jesucristo a salvar a los pecadores. Amados, Dios hizo un solo plan para salvar al hombre. Dios no tiene plan 1, plan 2, plan 3, Dios no tiene plan de la A a la Z. Dios tiene un puro plan para salvarte, amigo. Dios tuvo un puro plan para redimirte de tus pecados. Dios tiene una pura forma para otorgarte la vida eterna. Y esa obra la hizo únicamente nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora, esto no lo acepta la religión. La religión no acepta que Dios tenga un puro plan. Entonces la religión se inventa más planes. La religión se inventa que hay otra manera de salvarse. Están las buenas obras según ellos. Está el sufrimiento. Otros por ahí crearon la doctrina del purgatorio. Y así una serie de creencias. Otros inventaron la reencarnación. Ya que no aceptaron el plan de Dios, los hombres se crearon su propio plan para supuestamente salvarse de sus pecados. Queridos, hay un puro plan que Dios hizo y este plan lo realizó Jesucristo. Y dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, el pecado te separa de Dios. Querido amigo, el pecado te separa de Dios. Caballero, el pecado lo separa de Dios. Joven, señorita, el pecado te separa de Dios. Y el único antídoto para el pecado es recibir el plan que hizo Dios para salvarte de tu condenación eterna. El Dios de las Escrituras es un Dios y es el Dios plenamente perfecto. Él es el Dios amoroso, Él es el Dios misericordioso, Él es el Dios maravilloso y es también el Dios justo y santo, 3 veces santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Queridos amigos, el Dios santo, el Dios justo, no puede tolerar el pecado, por lo tanto, enviará a los que se rebelan en contra de Dios al castigo eterno. Pero donde Dios no quiere derramar sobre ti su justicia, envió a su Hijo Jesucristo para que fuese salvado de la condenación eterna. Ese es el amor de Dios. Dios podría haber desechado a toda la humanidad. Dios podría haber permitido que todos los hombres se fueran a la condenación eterna. Pero Dios no lo hizo así, porque Dios te ama con amor eterno. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira qué lindo, amigo. Esto no lo acepta la religión. Esto no lo aceptan los religiosos. No aceptan que alguien ocupó su lugar en la cruz del Calvario. Amigo, Jesús ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él no merecía ese lugar. Dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su riqueza, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús es santo. Jesús nació santo. Jesús nunca pecó. ¿Y por qué murió en la cruz? Porque ocupó nuestro lugar en esa cruz. Mira qué hermoso, amigo. Mira qué bello. Alguien te ama tanto. Alguien te ama tanto que murió por ti en la cruz. Alguien te ama tanto que ocupó tu lugar en la cruz. La religión no acepta esto. La política no acepta esto. Las sectas no aceptan esto, pero es lo que dice la Biblia. Hay alguien que ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Cada latigazo, cada golpe,
cada abuso de poder, cada afrenta que sufrió Jesús, el Mesías, lo sufrió por amor. Esto estaba profetizado en las Escrituras. En Isaías capítulo 1, versículo 3, se habla que Él nacería en un pesebre, en un lugar totalmente indigno para su naturaleza divina. La Escritura nos dice que Él nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 9:6 nos dice que Él sería Dios fuerte, salvándonos de nuestros pecados. E Isaías capítulo 53 nos dice que Él sufriría por nuestras rebeliones. Amados, hay una solución para que seas salvo. Hay una solución para tu existencia. Hay rescate para tu alma. Jesús dijo, ahí en San Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mira qué lindo, amigo. Hay una solución para tu futuro y se llama Cristo Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Predicadores, ¿qué hay que hacer para ponerse a cuentas con Dios? Lo que hay que hacer son dos cosas esenciales. Uno, arrepentimiento de tus pecados. Y dos, fe en Jesucristo. Mira qué hermoso, amigo. Predicador, y no hay nada que pagar en dinero, nada. Nada, porque Él pagó el precio en la cruz. Lo que Dios espera de ti es arrepentimiento y fe para salvación de tu alma. Predicador, y Dios perdonará mis pecados más terribles, sí. Dios puede perdonar tus más terribles pecados, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Piensa tú, amigo, Jesús siempre se pudo bajar de la cruz. Él siempre pudo haberse bajado de la cruz. ¿Y por qué se quedó en la cruz? Porque San Juan capítulo 10 lo dice. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amados, el buen pastor, Jesús el Mesías, vino a dar su vida por las ovejas. Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la puedo volver a tomar. Él sanó al leproso. Él le dio vista al ciego. Él perdonó a la mujer adúltera. Él caminó sobre las aguas. Él detuvo los vientos y el bramar del mar. Él tenía todo el poder para haberse defendido del Imperio Romano. Pero no se defendió porque había una profecía que Él moriría por nuestros pecados. Así que nosotros en esta tarde, en esta noche, queremos invitarte a que te vuelvas a Cristo. No te queremos invitar a una religión, no te queremos invitar a un partido político. Queremos invitarte, queremos instarte, queremos incentivarte a que te vuelvas a Cristo. ¿Qué tengo que hacer, predicador? Tienes que recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Esa es la invitación de esta tarde. El apóstol Juan dijo en San Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Mira, amado, si tú te vuelves a Cristo, hoy día puedes pasar a ser un hijo de Dios. Romanos 10:9 dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Mira qué hermoso, amigo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. San Juan 3:36. Queridos, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. San Juan capítulo 17, del 3 al 5, querido amigo. Amados, la vida eterna es conocer a Cristo. Es confesar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Un día vas a morir. Vas a partir de este escenario. ¿Dónde va a ir tu alma? Si eres un ateo, pensarás que todo acaba allí. Pero la Biblia no dice que todo acaba allí. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante, de que Cristo Jesús será el juez de vivos y de muertos. Amados, no tienes para qué conocer a Cristo como juez si hoy puedes conocerlo como el Salvador de tu alma. Te queremos invitar hoy a que te vuelvas a Cristo, y allí donde tú estás, si estás descarriado, si estás detenido, si estás alejado, si no conoces nada de Dios, hoy día en la tarde, en la noche, que le digas a Dios, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amigo, el día que tú mueras, no vienen sucesivas vidas más, como sostiene la reencarnación, no. El día que tú mueras, te vas a presentar delante de Dios para dar cuenta de todos tus actos. En el cielo hay un libro que se llama el libro de las obras. Allí están escritos todos tus actos. Pero si tú te vuelves a Dios, esos actos, especialmente esos actos contra la voluntad de Dios, serán borrados por la obra de Cristo. Y tu nombre será escrito en el libro de la vida.